representación de la Federación de Pensionados de Bogotá y Cundinamarca, vamos a tratar los siguientes temas. Primero que todo vamos a mirar el marco teórico, el marco conceptual, perdón, el tema de la seguridad social. Específicamente vamos a ver en qué consiste un sistema de pensiones, cuáles son los regímenes que componen ese sistema, cómo se financian las pensiones en los diferentes países del mundo, que va a ser complementado al final con una descripción de los sistemas pensionales que hay en Latinoamérica, pero eso va a ser ya el punto final de la exposición, que trataremos de hacerlo mañana. Después vamos a mirar un tema que es el marco teórico, es decir, cómo afecta un sistema pensional a la economía de un país. Este es quizás el tema del marco teórico, va a ser quizás lo más complicado de explicar, pero pues es el tema más álgido y más importante cuando se venga a presentar o cuando se vaya a presentar la famosa propuesta de reforma pensional que nos viene amenazando el gobierno desde hace 3 años, pero que afortunadamente no se ha presentado, porque allí es donde se ven los efectos económicos fundamentalmente sobre el crecimiento a través del ahorro, las tasas de interés, etcétera, el efecto que tienen los sistemas pensionales sobre el tema fiscal, es decir, la estabilidad fiscal, que fue precisamente objeto de tratamiento específico por parte del gobierno en lo que nosotros conocemos como el Acto Legislativo número 1 del 2005. Tercer punto de esta presentación va a ser un recuento histórico de lo más importante de lo que ha sido el sistema pensional en Colombia. A pesar de que, como lo vamos a ver, José Antonio Campo habla en su libro de Historia Económica de América Latina de que en el siglo XIX ya habían pensionados del sector oficial solamente hasta 1945, 1946, a través de la creación de la Caja Nacional de Previsión, que hasta hace poco existió en Colombia, se entregó pensiones al sector oficial, es decir, a los empleados públicos. Y fue solamente, también lo vamos a ver ahí, hasta 1967, en que se crea el sistema de pensiones para el sector privado en Colombia, que administra lo que en ese momento se llamó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que después se llamó el Instituto de Seguros Sociales y que hoy se llama Colpensiones. ¿Qué había hasta ese momento? Las pensiones sí se pagaban en Colombia, pero eran las empresas las directamente responsables del pago de las pensiones. Fue a partir de 1967 entonces, vamos a ver con qué decreto, que el gobierno establece que se crea una entidad o que se le asignan funciones a una entidad que ya había sido creada en 1946, que se llamaba en ese momento Instituto Colombiano de Seguros Sociales, para que administre el tema de los aportes y posteriormente el pago de las mesadas pensionales. Y así, en ese recuento histórico vamos a pasar por leyes tan importantes como la cuarta del 76, que le dieron beneficios a los pensionados. Posteriormente vamos a hablar de la ley 71 del 88, que en Colombia fue muy famosa, se le llamó pensión Caicedo. ¿Por quién? Por Juan Martín Caicedo Ferrer, que en ese momento era el ministro del Trabajo, que fue una persona que fue muy apreciada por el gremio de los pensionados, precisamente a raíz de que cuando él fue ministro del Trabajo, creó esa ley 71 del 88. Así llegamos después a la ley 100 de 1993, que es la que establece el marco básico de lo que hoy tenemos como sistema pensional colombiano. Posteriormente tenemos una ley de reforma muy importante, que fue la ley 797 del 2003, del 29, que empezó a regir a partir del 29 de enero del 2003. Y posteriormente, como algo también fundamental que cambió mucho el tema de los beneficios, tenemos el Acto Legislativo número 1 del 2005. Entonces, esta parte va a ser ese recuento histórico y diciendo cuáles son los cambios más importantes que se dan ahí. Posteriormente vamos a ver lo que es la normativa actual en Colombia. Entonces, ¿qué hay a partir fundamentalmente del 2015 en el tema de pensiones? ¿Cuáles son los beneficios que se tienen? ¿Cuáles son los aportes que se hacen por parte de los trabajadores? Y los beneficios que tenemos los pensionados actualmente. Esa es la parte, digamos, central, que nos va a dar lugar al final
si nos alcanza el tiempo, y aspiro que sí, hacer una especie de taller sobre casos reales para que ustedes determinen si las personas tienen derecho o no a la pensión y si esa pensión se da bajo lo que se llama el régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, o si no tiene derecho a la pensión, o si no tiene derecho al régimen de transición de este artículo 36 de la ley 100. Y como penúltimo punto, como les decía, vamos a mirar los casos a nivel latinoamericano, unas gráficas muy generales de lo que existe hoy día en 26 países de América Latina, basados en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Banco Mundial, que es muy reciente porque es un documento del año 2015. ¿Eso es en los 2 días o solamente? En los 2 días. Si no nos alcanza el tiempo, pues después haremos alguna otra jornada adicional con ustedes para terminar el tema, porque pues, lógicamente el tema es bastante largo. Y la idea es que de aquí salgan líderes que conozcan el tema de pensiones. Yo hablaba precisamente ayer con Carlos María Castaño de la Caja Agraria de Azuagro, diciéndole la importancia de que se asista a estos eventos, porque aquí es donde realmente el directivo de los pensionados pues entiende qué es lo que hay de derechos y de obligaciones para nuestro gremio, y que eso es lo que nos va a permitir después ir al Congreso de la República, ir al Ministerio del Trabajo a argumentar con seriedad pues en contra de los embates que siempre nos hace el gobierno y que siempre nos hacen los centros de investigación en Colombia, como ANIF. Ahí tenemos un, entre comillas, gran amigo, Sergio Clavijo, que siempre es diciendo que ojalá en Colombia existieran pensiones muy bajas, inclusive más allá del salario mínimo, como también lo vamos a ver allí. Finalizamos el tema entonces con las cosas que se han propuesto en los últimos 2 años por parte precisamente de estas entidades de investigación, ANIF, Fedesarrollo en Colombia, el Ministerio de Trabajo, que dijo como propuesta en el año 2013 que afortunadamente, creo que a través de la presentación que hizo el Centro de Pensamiento Político, Económico y Social de la Confederación Democrática de Pensionados, logramos derrotar y que no se volviera a hablar de ese tema, y que creo que no se va a volver a hablar en el segundo cuatrenio, Juan Manuel Santos pues teniendo a Clara López como ministra del Trabajo. Yo creo que el tema de reforma pensional no se va a volver a tratar en Colombia. Y después vamos a hablar ya para finalizar de lo que para nosotros sería la propuesta de reforma pensional que Colombia realmente necesita. Entonces, esos son los temas que vamos a exponer hoy. Se me olvida. Entonces, iniciemos leyendo lo que es la definición de lo que es el sistema de seguridad social integral. Esto es a nivel universal, no solamente en el caso colombiano, y lo que es el sistema general de seguridad social integral. Entonces, se define como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Entonces, aquí vale la pena, y solamente en esta capacitación vamos a hablar de pensiones, pero leyendo el tema de seguridad social, vale la pena decir que no solamente incluye el tema de pensiones, ¿no? Porque miren lo que dice acá: son instituciones, normas y procedimientos para tratar de garantizar una calidad de vida a las personas cuando se menoscaba la salud y la capacidad económica. Entonces, ¿qué entra dentro del tema de seguridad social? Pues la salud, ¿cierto? Y eso es fundamental, a pesar de que no lo vamos a ver ahora, sino de pronto después en una segunda capacitación. El tema de la salud está dentro del tema del sistema de seguridad social. ¿Cómo será que la ley 100 habla de precisamente los 3 temas que fundamentalmente hacen parte de seguridad, del concepto de seguridad social?
Primero se habla de pensiones, ustedes saben muy bien que como hasta el artículo 150 de esa ley se habla de pensiones. Posteriormente entramos a hablar del sistema de salud, que fue el que estableció también en la ley 100, que el que con algunas reformas también nos rige. Y también ahí se habla de otro tema que menoscaba la salud y la capacidad económica, y es los riesgos laborales. Entonces el tema de riesgos laborales sería el tercer concepto que hace parte del sistema de seguridad social, es decir, primero pensiones, segundo salud y tercero riesgos laborales. ¿Por qué? Porque el riesgo laboral incluye el tema de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, y eso menoscaba la salud y hace que una persona no sea capaz de trabajar, que se le convierta, como lo vamos a ver después, que se convierta en una persona inválida que tiene que el Estado garantizarle una pensión, es decir, una suma mientras viva y mientras esté inválida. Pero también esa pensión es muy bajita, ¿no? depende del ingreso, igual, en todo caso. De todas maneras... Sí, es bajita porque entra, como lo vamos a ver, empieza desde el 45%. Entonces es promediar. Exacto. Pero si una persona gana, como los hay, lo que pasa es que hay muy poquitos, gana 20 salarios mínimos, pues el 60% que le da de 20 salarios mínimos sería más o menos que unos 6 millones de pesos, entonces sería una pensión buena, ¿no? Pero si estamos hablando de la mayor, digamos de un obrero que es el que más exacto, que gana salario mínimo, pues apenas le da, y eso porque la norma lo dispone, como se indica acá en la normatividad, de que no pueden haber pensiones en Colombia inferiores al salario mínimo. Entonces tiene razón, uno, es más, de pronto tendríamos el tiempo, pero lo vimos en nuestro segundo congreso, las cifras de lo que fue el Sistema General de Pensiones, los resultados que se dieron durante el 2015, y allí veíamos que la mayoría de los pensionados en Colombia gana el 62% gana un salario mínimo, y el 82% gana hasta 2 salarios mínimos, y que solamente el 2%, bienvenida Pastora, solamente el 2% de los pensionados ganan más de 7 salarios mínimos, y solamente el 4% gana más de 4 salarios mínimos. Es decir, tenemos un sistema pensional donde la gran mayoría gana muy poquito y donde una pequeña minoría gana más, pues relativamente unas pensiones dignas, llamémoslo así, porque el que gane 4 salarios mínimos, que en este caso sería algo así como 2.300.000 pesos, pues no es que tampoco pueda disponer o pueda tener una vida holgada. Una vida holgada se supone que alguien que gane de pronto más allá de 5 millones de pesos, y eso que apenas le alcanza. Pero, vuelvo y repito, Antonio, pues el tema es que la mayoría ganan máximo 2 salarios mínimos. Eso se ve en ANPIS, eso se ve seguramente en todas las entidades que ustedes tienen a su cargo como directivos, de que realmente las mesadas pensionales son muy bajitas. Gustavo, perdón, usted dijo que como estaba yo tenía recibiendo plata, que nos va a enviar este material. Sí, ¿sí? Y la filmación, porque se está haciendo la filmación, la idea con la filmación es que quede en el noticiero el pensionado por partes. ¿Por qué? Porque en YouTube, y lo vamos a colgar en YouTube, máximo media hora. Mi hijo es ya se lo presenté, él es el asesor en el tema de todo lo que es las nuevas tecnologías de la información. Entonces la idea es que la filmación se corte cada media hora y se entreguen como como emisiones del noticiero del pensionado, para que no solamente los directivos de sus asociaciones lo puedan ver, sino que lo puedan ver los directivos de las asociaciones de todo el país, porque este es un tema muy completo y esa es la idea. No importa que no terminemos los 2 días, pero vamos a abarcar todo el tema de lo que es el sistema de pensiones en Colombia. Lo que vamos a ver aquí lo podríamos ver en cada asociación. Sí, claro, por eso lo vamos a firmar, lo estamos firmando precisamente para poder permitirnos eso, ¿no? De que cada asociación pueda poner allá su proyección y hacer
la capacitación que es debida. Ahora, algo que se habló con dos centrales obreras, la CTC y la CUT, y es que pues vayamos en nombre de los pensionados a hacer capacitación a los sindicatos, ¿no? Yo pienso que una de las cosas terribles que han pasado en este país es que como sindicalistas, inclusive están en el régimen de ahorro individual y no están en el régimen de prima media que administra Colpensiones. ¿Cómo es que los empleados, hablo del caso muy cercano del Banco de la República, cometieron el error de estar en el fondo privado de pensiones debiendo estar en Colpensiones? Digo yo que muy grave, ¿por qué? Porque ustedes saben que las convenciones colectivas ya no son fuente de derechos pensionales extralegales como lo eran antes. Entonces, ¿qué pasa? El pensionado del Banco de la República ya no se va a poder pensionar con el 100% que le daba antes la convención colectiva, si cumplía 30 años. Ahora se va a poder pensionar máximo con el 70-75%, si está en el régimen de convención, en el régimen de prima media. Pero si es empleado del Banco de la República, está en un fondo privado de pensiones, en lugar de salir con un salario, como le pasó a un decano de la facultad de una facultad en la DEAN, en lugar de salir con una pensión de 7 millones de pesos, por estar en el fondo privado de pensiones, salir con una pensión de 3 millones de pesos. Entonces, pues el bajonazo va a ser terrible. Gente que va a tener 10 millones, que tiene 10 millones de pesos como empleado y que sale a disfrutar una pensión de solamente 3 millones de pesos. Entonces, por eso es importante esta capacitación que vamos a hacer en nombre de la Federación de Pensionados de Bogotá y Cundinamarca en diferentes entidades con personal activo, es decir, a través de sindicatos, con la colaboración de la CTC, el amigo Miguel Morantes, con la colaboración de la CUT. No lo hemos empezado, pero lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pensión a que se tiene derecho? Aquí tiene que ver también con los famosos riesgos de que hablábamos anteriormente, la vejez. ¿Por qué? Porque pues, la vejez trae la incapacidad, la relativa incapacidad de seguir trabajando tan productivamente como cuando uno tenía 25 o 30 años. Entonces, el hecho de que el sistema de seguridad social diga, mire, cuando usted llega a los 62 años y es hombre, que es el caso nuestro, 57 años y es mujer, el Estado le va a garantizar una pensión para que usted se retire y deje de trabajar, tiene que ver con ese concepto de que el Estado garantiza la seguridad social de esos trabajadores que durante 30, 40 años contribuyeron a lo que se llama el Producto Interno Bruto del país, pero que después ya van a tener dificultades de tener la misma productividad y prefieren retirarse a su casa a hacer actividades de diferente tipo, pero ya no estar en el mercado laboral. Pues hay algunos pensionados que pues, siguen trabajando después de los 62 años. Como hay algunos que vamos a ver que más o menos es el 70% en Colombia, que son adultos mayores, más de 62 años, más de 60 años, según la ley en Colombia, que no tienen ningún tipo de pensión. Y que para ellos entonces el Estado creó, con el acto legislativo número 1 en 2005, lo que se llaman los beneficios económicos periódicos, los famosos BEPS, ¿sí? Que son vitalicios. Marlene, leyendo la norma, después me di cuenta que sí son vitalicios, porque dice que se contribuye con una suma que pueda el trabajador, no como pensión, y que después el Estado, cuando llegue a cierta edad, le va a dar por el resto de la vida un valor. Entonces son vitalicios. Los BEPS, beneficios económicos periódicos en Colombia, son vitalicios. ¿Todavía existe eso? Es que eso apenas se... Es que eso hasta ahora empieza, exacto. Hoy justamente anoche anunciaron que hoy hay una discusión o algo así masiva en convenciones para promover lo de los verdes. Allá llegaremos a ese tema para explicar cómo funciona. Económicos periódicos. Beneficios económicos periódicos. ¿El doctor qué? ¿Cómo se llama? El doctor, el hijo, el que es senador, el hijo del que está preso, ¿cómo se llama? El de Ramos. Dijo que para él eso no era una pensión, sino era un subsidio. Sí. Pero sería un subsidio permanente. O sea, Sí, pero no es pensión porque por norma general, como les decía, la pensión es solamente tiene que ser de un salario mínimo. El otro tipo de pensión es el de invalidez. También tiene que ver con lo que decíamos anteriormente.
Se afecta la salud, la persona queda inválida en más de un 50% para tener derecho a esta invalidez, y entonces el Estado le dice, como usted es inválido en más del 50% de su capacidad laboral, le vamos a dar una pensión de invalidez, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Entonces ahí se van a establecer cuáles son los requisitos. Y pensión de sobrevivencia. La pensión de vejez y de invalidez se da pues sobre la persona que vive, ¿cierto? El trabajador, en el tema de vejez, es el trabajador que llega a una edad X, de 62 o 57 años, que es el caso nuestro. El de invalidez es el trabajador que así tenga 20 años, un obrero que se cae de un cuarto piso y queda inválido. Entonces, para eso existe la seguridad social. Y el de sobrevivencia es cuando el trabajador fallece o cuando el pensionado fallece. Es decir, la sobrevivencia ocurre cuando, en relación con dos personas, o es trabajador y fallece y le queda entonces la pensión de sobrevivencia a su grupo familiar, o la pensión de sobrevivencia del pensionado que también fallece y entonces le queda la pensión a su esposa y a sus hijos, siempre y cuando sean hijos menores de 18 años o entre 18 y 25 si están estudiando. Entonces, esos son los tres siniestros, llamémoslo así, o situaciones, porque no son siniestros, porque llegar a la vejez no es siniestro, pero sí es una situación de la vida que da derecho a esto que se llama el sistema pensional. ¿Cuál es la normatividad aplicable actualmente? Porque como lo vimos, como lo dije anteriormente, pues vamos a hablar de leyes que son anteriores, pero ¿cuáles son las que se están aplicando fundamentalmente en la actualidad? La ley 100 del 93. Yo le quería pedir un correo, sí, antes de que de pronto su señorío, mediante su concepto, considera que una pensión de invalidez es compatible con una, ahorita su señorío mencionó la ley 171, la famosa ley Caicedo, como decía, ¿es compatible la pensión de invalidez con una pensión que establece la ley 171 de 1961 con el decreto? No son compatibles. No son compatibles. Campeón, volvamos. Si se tiene pensión de vejez o si se tiene pensión de invalidez, se convierte después en vejez, pero no pueden haber simultáneamente las dos. Pero con una pensión que se llama pensión sanción, que es la que habla la ley 171, ¿hay compatibilidad entre esas dos? ¿Son compatibles? No, yo creo que no, porque la norma dice que no pueden haber dos pensiones. Lo que sí pueden haber dos pensiones es que resulta que la esposa tiene pensión de vejez porque ella aportó, y resulta que el esposo era pensionado pero murió, entonces a ella sí tiene derecho a tener dos pensiones, la de sobrevivencia por su esposo porque él aportó, y la de vejez para ella porque ella también aportó. Es el único caso que establece la ley, y vamos a ver que la norma lo dice específicamente, que no pueden haber dos pensiones a no ser que se trate de pensión de vejez y de pensión de sobrevivencia. Pero también pueden haber dos pensiones, por ejemplo, para los profesores. Si trabajaron con la gobernación, por decir, con la gobernación y con el distrito, sí pueden haber también dos pensiones. Mire, hablando de maestros, que no nos vamos a referir acá, pero pues vale la pena decirlo, es que los maestros tienen dos pensiones, que es la pensión de gracia que obtenían, porque ya no lo obtienen a los 50 años, y tienen la pensión a los 55 años, ¿sí? Y tienen la posibilidad de trabajar hasta los, o tienen todavía algunos la posibilidad de trabajar hasta los 65 años. Entonces tendrían tres ingresos, dos pensiones y un ingreso, pero eso ya se acabó. A partir de la ley, ley o decreto, ahora vamos a ver, 860-2003, ya queda claro de que los maestros que vienen desde el año 81 para acá no tienen derecho sino a pensionarse y a retirarse, es decir, quedan solamente con una pensión. El doctor Uribe fue el que quitó eso. Exactamente, sí, el acto legislativo tienen hasta 4 pensiones, porque si el esposo era pensionado, si se muere, entonces le dan otra pensión ahí a la... sí, claro. Yo repito, las dos únicas pensiones compatibles, pues a no ser que sean regímenes especiales como el de los maestros, es que haya una pensión de vejez para la esposa o el esposo y la pensión de sobrevivencia
por la muerte del cónyuge o esposo o esposa. ¿Sí? Son las dos únicas pensiones que son compatibles, pero nadie puede pensar de que tiene pensión de invalidez y cuando llega a los 62 años puede ir a por pensiones a que le den la pensión de vejez. No, es una sola. Si la pensión de vejez es superior, de acuerdo con los aportes de invalidez, pues le van a dar la de vejez. O si no, pues le queda la pensión, perdón, la invalidez en todo caso cuando se llega a la edad de 62 años hombres o 57 mujeres se vuelve pensión de vejez. Porque acuérdense algo, también no vamos a decir que la pensión de invalidez es revisable cada 3 años de acuerdo con la entidad que ha otorgado. Hago esta pregunta ¿por qué? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, que nos despidieron algún grupo de compañeros sin justa causa y algunos pues iniciaron a laborar y estando laborando después de despedidos tuvieron algún tipo de accidente y entonces los pensionaron por la pérdida de capacidad laboral que habían perdido. Y ahora han cumplido los 60 años y con la pensión, la ley 171 del 61 habla de que cuando el trabajador haya trabajado más de 10 años y menos de 15 y se ha despedido sin justa causa, tendrá derecho a obtener su pensión sanción de jubilación. Yo creo que esa pregunta, promediada, la hacen promediada. Entonces, sí, entonces ahí es donde yo tengo esa duda si hay la compatibilidad, habiendo tenido, pues luego tener que trabajar porque uno se podía quedar esperando a cumplir los 60 para que le llegara la pensión, pues tuvo su accidente y ahora cumplió el requisito de la ley 131, ahí es donde yo pregunto si hay la compatibilidad. De pronto por una convención colectiva puede ser que tenga lugar, pero en términos generales, la Ley General de Pensiones dice que no es compatible. ¿Sí? Pero como ustedes saben muy bien, la Ley 100 en el artículo 36 creó un régimen de transición que dijo que las personas que pues, estaban pensionadas se les respetaban los derechos y que las personas que habían cumplido ya con los requisitos de pensión se iban a pensionar de acuerdo con esos requisitos que preexistían al 1 de abril del año 94, que es que empieza a regir la Ley 100 de 1993. ¿Sí? Pero puede ser por convención de que de pronto, pero en norma general la ley es muy clara y aquí lo vamos a mirar, que dice que no es compatible una pensión de invalidez con una pensión de Pero en vejez. el caso nuestro no está Pero yo pienso que ahí lo ponen a escoger entre las dos, que la que le vaya mejor. Ah, sí, claro, indudablemente eso sí no lo pueden perjudicar, no le pueden decir, no, es que como la de vejez ahora es menor que la invalidez, de por sí la de vejez normalmente siempre es superior a la invalidez. No pueden desliquidar, las dos pensiones las pueden desliquidar. Ah, claro, cuando llega la edad de pensión, si le conviene más la pensión de vejez, pues le reliquidan y le aumentan el sueldo. Es el caso nuestro, el caso del Banco de la República, según Jorge Alarcón Niño, nuestro amigo que les decía yo que a partir de abril es presidente nacional de la Libre, él decía, mire, ustedes como empleados del Banco de la República, si ustedes han seguido cotizando, tiene una teoría y tiene unas demandas. Le dice, mire, a usted el Banco de la República le tienen que pagar la pensión que tienen establecidas en forma vitalicia, pero el trabajo por fuera del banco, ustedes que han sido profesores, desde que se pensionaron vienen siendo profesores, a ustedes les van a tener que pagar una pensión de acuerdo con los aportes que les han hecho como profesores. ¿Sí? Eso es cuestión, y ustedes saben muy bien que cada día sale nueva jurisprudencia. La última, se enteraron muy bien, es que hasta un nieto puede ser beneficiario de una pensión de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque el nieto es inválido y dependía económicamente del abuelo. Aquí lo que, según las noticias, descubrieron es que había sido, entre comillas, una avionada del papá de quedarse con la pensión del nieto, porque el papá ni siquiera veía al nieto, era la mamá. Pero en todo caso, la Corte Constitucional, en la última sentencia sobre pensiones, sí dijo claramente que tenía que dársele la pensión al nieto, porque el nieto dependía económicamente, era inválido primero que todo y dependía económicamente del abuelo. ¿Sí? Entonces cada día vamos a ver, aquí vamos a citar dos sentencias de la Corte Constitucional muy interesantes, una que tiene que ver con convenciones colectivas y la otra con el régimen de transición y la posibilidad de que a pesar de que ya se está dentro de los 10 últimos años y no se pueda, según la norma general, regresarse al régimen de prima media para beneficiarse de una mejor pensión,
la Corte Constitucional, en una sentencia, que vamos a ver cuál es, dice que sí se puede regresar siempre y cuando se cumplan con los requisitos que se establecieron en el artículo 36 de la ley 100, es decir, con el régimen de transición. Bienvenido, compañero Luis Eduardo. O sea que para ese caso ya no se necesitan los 10 años de haber estado en uno de los dos regímenes para regresarse. Para regresarse, dice, a ver, metámonos de una vez al tema. Esa es la sentencia unificada 062 del 2010, que la Corte dice, si la persona tiene régimen de transición y tiene 750 semanas, ahí hay algunas veces habla de 750 semanas la norma, otras de 15 años, porque son más o menos equivalentes. Pero en este caso se habla, y tienen los requisitos que se establecen en la ley 100, es decir, en este caso se